Bendigo tu vida, hermano, hermana, amada del Señor, en este día precioso que nos ha regalado nuestro Padre amado. Sentada aquí en mi habitación, meditaba sobre que muchas veces nosotros no entendemos de la herencia tan preciosa que Dios nos ha dejado. La herencia por medio de su palabra, por medio de su evangelio. Y al no entenderlo, muchas veces cerramos nuestros corazones a causa del dolor, la envidia, la amargura, la falta de perdón, el resentimiento. Y cuando cerramos nuestro corazón, no podemos recibir la grandeza, el poder tan maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos ha dado y lo que aún Él ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Y meditaba sobre esto y llegué a esta palabra en el libro de Deuteronomios capítulo 11 versículo 10, donde me puse a estudiar esta palabra de que verdaderamente Dios en la Biblia entera, primeramente Dios y después en el Nuevo Testamento por medio de Jesucristo, siempre quiso lo mejor para sus hijos. Él quería lo mejor para el pueblo de Israel, quería liberarlos, quería sanarlos, quería restaurarlos y entregarles esa herencia, esa tierra prometida donde vertía la leche y la miel. Pero aún así el pueblo se cerró, fue rebelde, siguió en sus pecados, idolatró y nunca jamás sacaron a Egipto de su corazón, aunque habían salido de la tierra de Egipto. Y eso lo hacemos muchas veces todos nosotros, aún conociendo de donde Dios nos sacó, de la inmundicia donde nos sacó, donde nos libertó. Y aunque nos sacó de todas estas cosas, seguimos volviendo a Egipto. Pero literalmente no es que volvemos a Egipto, sino es que Egipto sigue grabado con cincel de hierro en nuestro corazón. Entonces, por eso muchas personas, amadas y amados del Señor, no pueden recibir las grandezas del reino de Dios y su justicia de la forma que desearían recibirlos o en la fluidez que desearíamos recibirlo, porque aunque fuimos sacados de esa vida tan horrible, algunos del alcohol, otros de las drogas, otros de la pornografía, otras de la prostitución, otros de la mentira, sea lo que haya sido de donde Dios te sacó, nunca saliste de ese lugar, como el pueblo de Israel salir de la tierra de Faraón, de la tierra de Egipto, bajo la mano de Faraón, pero Egipto nunca salió del corazón. Y es por esto que tenemos que llegar a un momento en nuestra vida donde tenemos que hacer como sentarnos y examinarnos a nosotros mismos y decir, ok, si esto sigue suscitando en mi vida, si lo que yo hice en el pasado vuelve a tocar mi vida de la misma manera, es como decir, volver al mismo vómito de donde Dios te sacó un día, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el perro vuelve a lamber el mismo vómito. Dios nos saca de esa vida. ¿Y por qué volvemos otra vez a hacer contacto con lo que Dios nos quitó? Hacer contacto con nuestro pasado, hacer contacto con la vida que llevábamos anteriormente. Muchos fueron liberados de la pornografía, pero de repente 5 o 6 años después de haber conocido a Dios, la grandeza de Dios, haber conocido su poder sobrenatural de liberación en la vida, vuelven otra vez a entrar en la pornografía. Muchos fueron liberados de la mentira, del espíritu inmundo de mentira y trataron de hacer las cosas bien por tanto tiempo y de repente vuelven otra vez a la mentira y vuelven otra vez a ese mundo de donde Dios un día los sacó. Algunos fueron liberados del alcohol y de repente años después dice, ¿sabe qué? Déjame probar una gotita, solamente voy a tomar un vinito que no le hace mal a nadie. Y de repente se halla no solamente tomando un vino, sino embriagándose totalmente, volviendo a la misma vida
de donde un día Dios les sacó. ¿Y por qué sucede todo esto? Es por la sencilla razón de que Egipto nunca fue sacado de nuestro corazón. ¿Cómo explicamos esto? Esto lo explicamos con la palabra que podemos ver bíblicamente que se llama iniquidad. La iniquidad es arraigada en nuestro ADN espiritual. Es heredada de generación en generación. Y al no arrancarse de raíz, como cortarla con un hacha de raíz, esta iniquidad tarde o temprano se va a volver a manifestar. Puedes adorar al Señor, puedes amarle, puedes glorificarle, puedes exaltarle, ser un hombre o una mujer gran usada por Dios. Pero en el momento, tarde o temprano, como dice la Biblia, algún huevo dará a luz el veneno al ser apretado. Y la iniquidad saldrá aún por tus poros y se manifestará de alguna forma u otra si nunca la arrancaste. Y esto es lo que el pueblo de Israel hizo. Dios los saca de Egipto. Les dice, vengan, aún le dice a Faraón que le dé todo, le dé ovejas, le dé plata, le dé oro. Todos salen bendecidos de ese pueblo que habían estado esclavos por tantos años. Pero de repente, de esa bendición, de eso que tenía que haber sucedido en unos cuantos días de llegar a la tierra prometida, se convierten en 40 años. 40 años de donde aún dentro de esos 40 años seguían viendo la gloria de Dios. Dios les daba maná, les daba bendición, les daba agua, les daba comida, pero aún vivían llenos de pecado, aún vivían con su corazón deseoso de idolatrar, deseoso de fornicar, de adulterar, de mentir, de hacer todas estas cosas que Dios verdaderamente no le agradaban. Es porque Egipto nunca fue desarraigado de sus corazones. Veamos un poquito la palabra de Dios para que podamos entender lo que Dios quiere enseñarnos en este día. En Deuteronomios capítulo 11, versículo 10, y dice: la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. Y el versículo 10 donde dice, no es como la tierra de Egipto, el cultivo de siembra de Palestina, hermanos, era muy distinto al de Egipto. Palestina tenía lluvia de temporada, ¿ok? Y Egipto tenía que depender en la irrigación del Nilo y su inundación anual. Acuérdense que la irrigación es como el riego de una tierra. Y también dice, regabas con tu pie. Esto probablemente se refería a dos cosas, ¿verdad? Una, a un sistema de irrigación, que es donde se riega la tierra, el terreno, en el que un campo se inundaba y luego se usaba el pie para abrir agujeros en el canal, para permitir que saliera el agua. O dos, una rueda de molino que se usaba para levantar agua para la irrigación. Yo más creo que es la número uno, ¿verdad? Porque en esos tiempos creo que no había esa rueda, pero es como un ejemplo que estamos dando a lo que se refería, regabas con tu pie. Ahora, Dios desea darnos lo mejor, pero mientras nosotros sigamos guardando a Egipto en nuestro corazón, no podremos ver la grandeza de Dios y las promesas que Él tiene para todos nosotros. Hermano, hermana, tú necesitas salir de Egipto para llegar a esa tierra prometida. A Dios le hubiera tomado quizás 2 días sacar a los hebreos de Egipto y llevarlos a una tierra prometida, pero le tomó 40 años sacar a Egipto de ellos. O sea que aunque salieron de esa tierra, aunque fueron con Dios, aunque vieron los milagros y las maravillas que Él hizo, aún en el desierto, de darles el maná del cielo, de darles el agua, de darles todo lo que necesitaban y que aún su ropa no se envejeciera, ellos continuaron, ¿qué?
teniendo a Egipto en su corazón. Como muchos continúan diciendo, cuando yo estaba en el mundo todo era mucho mejor, o cuando yo estaba en esta tierra de este lugar todo era mejor allá, o cuando tenía estos amigos, o cuando estaba allí, o cuando me iba a las fiestas, o cuando vivía más feliz. Y todo eso es una falsa, una mentira, porque el mundo te presenta todo momentáneamente, temporalmente. Pero lo que Dios te da no añade tristeza, y lo que Dios te da es eternamente, permanente y para siempre. Lo que Dios te da te producirá esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano y te llevará a un fluir sobrenatural del Espíritu Santo. Ahora, Egipto no es tu herencia, hermano y hermana. La tierra prometida lo es. Egipto ya no es tu herencia. Muchos, al no entender, a estar cegados con velos mágicos en sus ojos, creen que Egipto es la herencia. Tener dinero, hacer esto, ir al boliche, ir a hacer esto, ir a hacer lo otro. Esa es mi herencia. No, la tierra prometida era la herencia. Y nosotros necesitamos olvidar lo que teníamos atrás y enfocarnos hacia lo que tenemos adelante, lo que tenemos de Dios para nuestra vida. Nuestra herencia, hermanos, no es el pecado y la enfermedad. Nuestra herencia es la salud y la sanidad. Nuestra herencia no es la crisis financiera, sino entender que Dios suple todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Tu herencia no es vivir en una constante pelea doméstica, en un hogar lleno de mentiras, de gritería, de abuso, de falsedad. Tu herencia es vivir en paz, en armonía. Tu herencia espiritual no es vivir como un esclavo del alcohol, de las drogas, de la pornografía, de la mentira, del adulterio. No es. Tu herencia es ser libre. La palabra de Dios nos dice, si el Hijo os liberare, serías realmente libres. Y es lo que el Señor nos está enseñando en este día. Cuando venimos a los pies de Cristo, cuando creemos en ese evangelio puro y verdadero y real, cuando entendemos que no hay otro amor más grande que el amor de Dios, nos hacemos libres de toda la inmundicia que el mundo nos ofrece. La herencia nuestra no es vivir llenos de sosiego, hermanos y hermanas. La herencia nuestra no es vivir llenos de dolor, de enfermedades, de todas las cosas peores de la vida. Nuestra herencia es vivir en la libertad, que aunque vamos a tener problemas, porque muchas personas dicen, porque yo ya soy cristiano, esto va a cambiar y esto va a ser diferente. No, la palabra de Dios nos dice, en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo pasaréis por muchas cosas, es más, seréis perseguidos por causa de mi nombre, mas yo he vencido todas estas cosas, entonces tú también puedes vencerlas, dice la palabra de Dios. Jesucristo venció todas estas cosas y nos dio la actitud, el carácter, los frutos, los dones para poder vencer todo lo que el mundo nos ofrece. El mundo, incluyendo a Satanás y a todas sus legiones, hermanos, nos va a poner todo en una bandeja de plata y de oro y nos va a decir, venga, coman de este manjar, coman de este banquete que es mucho mejor del que estás comiendo allí. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios también nos dice, es mejor comer legumbres, ¿verdad? En una casa con amigos buenos, con personas sanas, que comer un banquete como un asado con personas que no son sanas, con personas contendiosas, lo dice la palabra de Dios. Y aunque muchos de ustedes quizás han sido humillados o quizás avergonzados, traicionados, golpeados emocionalmente y espiritualmente y desean tirar la toalla, y dicen que creen que sería lo mejor. Tienes que entender que Dios te llamó a poseer la tierra donde fluye leche y miel y a no soltar el arado. Aquel que tiene el arado sigue adelante siguiendo el arado sin mirar atrás, porque los que miran para atrás no son aptos para el reino de Dios y todas sus bendiciones. La tierra donde verás tu bendición, donde caminarás en libertad, la tierra donde el opresor ya no te confundirá más, porque has llegado a la tierra que Jehová tu Dios te ha prometido. Es la tierra que Jehová tu Dios te ha prometido. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, ¿ok? Es tierra de montes y de vegas. Y vamos a
a parar aquí para seguir en nuestra segunda parte.